En una ocasión tuve 2 entrevistas laborales programadas en Carolina del Norte. Residía en Nueva York por aquel entonces y opté por manejar en lugar de volar para economizar un poco. Mi empleo actual era insatisfactorio y las oportunidades de trabajo a las que aspiraba representaban un prometedor cambio de rumbo. Eran puestos en oficinas corporativas, ofrecían numerosos beneficios y los sueldos eran atractivos. Además, el clima en Carolina del Norte era mucho más agradable que en Nueva York. Inicié el viaje un jueves por la noche. Decidí tomar el viernes libre, ya que las entrevistas estaban programadas para ese día. Debido a que trabajaba el jueves, partí justo después de salir de la oficina. Primero pasé por casa para recoger mi maleta y algunas pertenencias más. Me despedí de mi familia y emprendí el viaje. Me esperaba un largo recorrido de más de 8 horas y mi hora estimada de llegada era en la madrugada, alrededor de las 2 a.m. Mi destino era un Comfort Inn. Consumí 3 tazas de café durante las primeras horas de viaje y eso me mantuvo alerta por un tiempo, pero el cansancio acumulado y la falta de sueño previa no se combaten fácilmente con café. La noche anterior había dormido poco, preocupado por las entrevistas, y después de un día agotador en el trabajo, conducir casi 9 horas era lo último que deseaba hacer. Ya era muy noche y todavía me quedaban 2 horas de camino, con muy pocos vehículos a la vista, debido a la hora y al día de la semana. Comenzaba a sentir un enorme cansancio, pero era consciente de que ya había recorrido la mayor parte del trayecto. De repente, vi a un hombre en traje al borde de la carretera. No se movía, solo estaba parado mirando hacia mi coche. Al pasar junto a él, noté cómo giraba su cabeza siguiendo el movimiento de mi vehículo. Exclamé sorprendido. ¿Qué pasa aquí? Era una escena muy extraña. Pensé incluso en regresar y ofrecerle llevarlo, pues era insólito ver a alguien en traje a las 12:30 de la noche en medio de la autopista. Para distraerme y mantenerme despierto, comencé a imaginar posibles razones por las que estaría allí, como que quizás su pareja lo había dejado ahí. Poco después, a solo 10 minutos de haber visto al primer hombre, observé a otro sujeto de pie al lado de la carretera, también vestido de traje. Me pregunté qué estaba ocurriendo. Decidí reducir la velocidad y consideré la posibilidad de detenerme para preguntar si necesitaba ayuda. No estaba seguro de qué pensaba, pero cuando me detuve en el arcén y miré por el espejo retrovisor para verificar, el hombre había desaparecido como por arte de magia. Aceleré nuevamente y continué el viaje, sintiéndome confundido y algo asustado. Necesitaba otra parada para café. Me quedaba 1 hora y media para llegar. Hice una parada en la primera área de descanso que encontré y compré otro café. Tras beber algunos sorbos mientras descansaba en el estacionamiento de la gasolinera, vi nuevamente a un hombre en traje bajo un poste de luz. Era el mismo hombre, y esta vez pude ver su rostro más claramente. Un hombre blanco de mediana edad, con cabello corto oscuro, afeitado y con una expresión neutra. Pero su mirada fija en mi coche me inquietó profundamente. Encendí el coche y salí de allí sin mirar atrás. A pesar de mi intento de seguir conduciendo, el café no surtía efecto y sentía que estaba a punto de desmayarme al volante. No podía más, así que me desvié de la autopista y me estacioné en un lote al azar. Recliné mi asiento completamente e intenté dormir. Aunque estaba exhausto, el miedo en aquel estacionamiento vacío era palpable. Temía abrir los ojos y encontrarme de nuevo con aquel hombre en traje. Justo cuando empezaba a dormirme, un ruido me despertó. Miré a mi alrededor, temiendo verlo, pero todo estaba tranquilo. Luego, al mirar en el espejo retrovisor, mi corazón se detuvo por un instante al ver una figura en el asiento trasero. Era el hombre en traje nuevamente, pero no me atreví a mirar más tiempo. Abrí la puerta, grité y caí al suelo mientras me alejaba arrastrándome y gritando hasta que finalmente me levanté. Miré dentro del coche y no había nadie. Mientras recuperaba la compostura, me di cuenta de que mi mente me había estado jugando trucos toda la noche. No había ningún hombre en traje, solo estaba completamente agotado y necesitaba dormir. Regresé al coche, todavía con el corazón acelerado. Ahora, sin embargo, estaba demasiado despierto para dormir. Encendí el coche, terminé mi café y completé el resto del viaje. Al registrarme en el hotel y llegar a la habitación,
Caí en la cama y me dormí inmediatamente. Al día siguiente mi primera entrevista era a las 11 a.m. Aunque no había dormido mucho, me sentía algo recuperado. Sin embargo, cuando el entrevistador salió a recibirme, me quedé paralizado. El entrevistador era idéntico al hombre en traje que había estado viendo en mis alucinaciones la noche anterior. Noté cómo el entrevistador percibía mi reacción. Intenté recomponerme, pero el incidente afectó todo el transcurso de la entrevista y me sentí completamente nervioso y desconectado, como si estuviera en un sueño. Salí de esa entrevista con solo 1 hora para prepararme para la siguiente. Mi siguiente entrevistador era una mujer, y me fue mucho mejor en esa ocasión porque finalmente conseguí el trabajo. Aún trabajo aquí, y vivo en Carolina del Norte. Mi antigua terapeuta opinaba que el estrés de la preparación mental para las entrevistas combinado con la falta de sueño me llevó a alucinar. La principal causa de mi miedo y estrés fue, por lo tanto, una alucinación de un hombre en traje, porque eso es lo que imaginaba que sería mi entrevistador. Aunque suene plausible, eso no cambia lo terriblemente espantosa que fue toda la experiencia. Desde mis primeros años, cada verano, emprendía el mismo viaje de 6 horas en coche hacia una cabaña junto a un lago, propiedad de uno de mis tíos. En algún momento de mi niñez, esto se transformó en una tradición en la que todos los hijos de mi madre en la familia participaban, convirtiéndose en una especie de mini vacaciones colectivas. Siempre fue una experiencia divertida y nunca me desagradó. Pasaba mucho tiempo con mis primos, algunos de los cuales eran muy cercanos a mí. En realidad, lo único que me molestaba era el trayecto hasta allí. Como mencioné, tomaba 6 horas, lo que puede no parecer mucho, pero cuando viajas solo y sin distracciones, esas 6 horas parecen eternas. En cualquier caso, esta historia se desarrolla cuando estaba realizando el viaje anual a la cabaña de mi tío. Normalmente intentaba hacer el viaje durante el día, pero ese año, debido a que acababa de terminar un turno largo, se esperaba que llegara a la cabaña a la mañana siguiente. Esto me obligó a hacer el trayecto de noche, algo que no me entusiasmaba. La autopista que tomaría durante la mayor parte del recorrido no veía casi ningún tráfico durante el día, y menos aún durante la noche, y atravesaba un denso bosque lleno de árboles compactos. Aunque parezca increíble, usualmente hacía todo el viaje sin detenerme, pero esta vez no tuve opción. Estaba a mitad de camino cuando me di cuenta de que el indicador de gasolina estaba en vacío. Esto me molestó. Había dejado que mi hermano usara mi coche mientras trabajaba y me había asegurado que lo había llenado. Así que o se le olvidó o me mintió. Comencé a prestar atención a las señales de salida buscando una gasolinera. Según parecía, no iba a llegar mucho más lejos. No tenía realmente el lujo de elegir en qué gasolinera parar, así que planeaba detenerme en la primera que encontrara, sin importar cuál fuera. Unos minutos después, finalmente vi una señal para una gasolinera en la siguiente salida. Aunque no era una señal oficial de carretera, era literalmente un cartel clavado en el suelo con las palabras «Gasolinera próxima salida», pintadas con aerosol. Era un poco sospechoso, pero, quiero decir, la gente hace lo mismo con puestos de frutas en las autopistas, así que ignoré lo extraño que era. Me salí en la siguiente salida, pero no vi nada de inmediato. Seguí avanzando hasta que la carretera pasó de pavimento suave a tierra, aún rodeada de árboles en ambos lados. Finalmente, iluminada por mis faros, pude distinguir un edificio de gasolinera a la derecha de la carretera, pero rápidamente me di cuenta de que el lugar parecía completamente abandonado, como si no hubiera estado abierto en años. Las bombas de gasolina habían sido retiradas. La mayoría de las ventanas del edificio estaban destrozadas y el techo se estaba derrumbando. No había manera de conseguir gasolina allí. Miré el indicador de gasolina y me di cuenta de que probablemente no habría podido avanzar más de 1 milla. Prácticamente me di por vencido en ese momento. Llamé a AAA, les di mi ubicación lo mejor que pude, apagué el coche y me quedé quieto. No esperaba que fueran rápidos, quiero decir, estaba básicamente en medio de la nada. Todo lo que podía hacer era sentarme y esperar. Así que eso hice. Pasaron 30 minutos,
Mis ojos finalmente comenzaban a ajustarse a la oscuridad en la que estaba. Me encontré simplemente mirando el edificio abandonado de la gasolinera desde dentro de mi coche, y no sé si mis ojos me estaban jugando una mala pasada o qué, pero juro que pude ver movimiento dentro del edificio. Comencé a entrar en pánico, sabiendo que no podría ir muy lejos si realmente había alguna amenaza cerca. Mantuve mis ojos en el edificio, esperando demostrarme a mí mismo que estaba equivocado. Fue entonces cuando una voz distante gritó en tono susurrante: «Oye, amigo, ven aquí». Tenía las ventanas abiertas solo un poco por el calor, así que pude escucharlo perfectamente. Mis ojos se dirigieron instantáneamente hacia el lugar de donde provenía la voz. Había una figura simplemente de pie cerca del lado izquierdo del edificio. Estaba congelado con el corazón latiendo en mis oídos. Después de un par de segundos, la figura comenzó a caminar hacia mi coche, pero de nuevo, estaba congelado y no sentía que pudiera hacer nada. Cuando se acercó lo suficiente a la ventana del lado del pasajero, susurró adentro: «Oye, ¿estás buscando gasolina?». Ahora apenas podía ver al tipo. Llevaba ropa de invierno y parecía un vagabundo. Respondí vacilante, diciendo: sí». El tipo continuó explicando que tenía un contenedor dentro que estaba dispuesto a darme gratis. Todo lo que tenía que hacer era salir y seguirlo. Después de unos segundos, simplemente respondí diciendo: «No». No sabía qué más decir. No había manera de que saliera de la seguridad de mi coche cerrado con llave para caminar dentro de un edificio abandonado. El hombre no tuvo ninguna reacción. Si tenía una sonrisa antes, ahora se había ido. Simplemente estaba allí, rígido, y tenía esta especie de expresión vacía, pero algo frustrada. Esto debió durar un minuto completo. Realmente no quería decirle nada al tipo. Fue entonces cuando escuché el sonido más reconfortante que podía haber oído en ese momento: el crujido de la grava bajo los neumáticos de la camioneta que se acercaba. La cabeza del tipo se dirigió instantáneamente en la dirección de la camioneta, seguida de él corriendo de regreso hacia el edificio y adentrándose en el bosque. Mientras hacía esto, vi lo que tiene que ser la señal más inquietante que he presenciado. Al menos otras 8 figuras se levantaron de detrás de unos arbustos justo enfrente del edificio y también comenzaron a correr hacia el bosque. Estas eran personas con las que sin duda me habría encontrado si hubiera aceptado ese supuesto contenedor de gasolina gratis. Pasaron unos segundos cuando el hombre de la camioneta se acercó a mi ventana con una expresión confundida en su rostro. El tipo era grande, supongo que al menos 1.95 metros y 113 kilos. Me preguntó si lo había llamado por la gasolina. Dije que sí, y luego me preguntó quiénes eran todas esas personas que acababan de correr hacia el bosque. Le expliqué toda la situación y lo espeluznante que fue. Al escucharlo, ofreció llamar al departamento del sheriff del pueblo más cercano, lo cual terminamos haciendo. Pero llenó mi coche y me fui antes de que llegaran. Sin embargo, al día siguiente me informarían que nunca encontraron a nadie. Esta noche me ha atormentado desde entonces. El hombre con el que hablé obviamente intentaba atraerme a algún tipo de trampa. ¿Qué era esa trampa? No lo sé, pero hay que considerar que estaba en un camino de tierra vacío en el bosque, a kilómetros de cualquier pueblo, casa, lo que sea. No era nada bueno. También simplemente no entiendo por qué había tanta gente involucrada. Lo que sí sé, sin embargo, es cuán agradecido estoy de que la camioneta de AAA llegara cuando lo hizo. Si eso no hubiera ocurrido, quién sabe qué habría pasado. Esto sucedió hace unos años, durante algún momento de julio, cuando decidí emprender un viaje improvisado por carretera solo por un día. Me apasiona descubrir nuevos lugares y había algunos sitios relativamente cercanos que quería visitar antes de regresar a la universidad en agosto. Mi plan era despertarme temprano para comenzar el viaje, visitar varios lugares durante el día y volver a casa alrededor de las 9 p.m. Pensé que así podría aprovechar al máximo mi tiempo sin tener que pagar un hotel. El trayecto de ida fue tranquilo, pero el regreso fue otra historia. Terminé saliendo alrededor de las 10 p.m. Apple Maps
Calculó que me tomaría unas 4 horas y media llegar a casa. Había recorrido la mitad del camino cuando empecé a sentirme extremadamente cansado, tanto que seguir conduciendo se volvía peligroso. Me prometí a mí mismo que en la próxima área de descanso que viera, me detendría y tomaría una siesta de 1 hora antes de continuar. Así podría llegar a casa a una hora decente. Así que eso hice. Vi un área de descanso y me detuve en el estacionamiento. Lo primero que noté fue la ausencia de coches. El lugar estaba completamente vacío, y de no ser por algunas luces encendidas, habría pensado que estaba abandonado. Pero tenía sentido, considerando lo tarde que era. Incliné mi asiento hacia atrás y programé una alarma para que sonara en 1 hora. Cuando la alarma sonó, me di cuenta de que necesitaba entrar al edificio porque tenía que usar el baño. Caminé hacia el edificio y una vez dentro, encontré los baños y abrí una de las cabinas. No llevaba allí ni 30 segundos cuando de repente escuché a alguien hablando fuera de los baños y en el pasillo. Esto me sorprendió, ya que no había escuchado la puerta principal abrirse y mi coche era el único en el estacionamiento hace un momento. No entendía cómo alguien podía haber estado allí. Entonces la puerta del baño se abrió. Estaba un poco nervioso, pero pensé que probablemente era solo otra persona que no había notado. Estaba listo para irme cuando escuché ligeros golpes en la puerta de la cabina. Respondí incómodo con un «¡Eh! ¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta, solo un silencio total. Ahora estaba más nervioso, así que decidí quedarme en la cabina hasta que la persona se fuera. Fue entonces cuando noté un ojo mirando a través de la rendija de la puerta de la cabina. Cuando hice contacto visual, el hombre comenzó a gritar y a golpear su cabeza contra la puerta sin parar. Pensando rápidamente, usé todo mi cuerpo para golpear la puerta, abriéndola de golpe y derribándolo. Corrí tan rápido como pude fuera del baño y hacia mi coche. Estaba a medio camino cuando escuché la puerta principal abrirse de golpe detrás de mí. Este hombre me estaba persiguiendo. Finalmente llegué a mi coche y comencé a retroceder, pero el hombre me alcanzó y logró golpear su cuerpo contra mi coche. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y, al alejarme, vi al hombre levantarse como si nada y quedarse allí mirándome fijamente. Estaba completamente en shock. No podía procesar lo que acababa de pasar. Honestamente no sabía qué pensar. Siempre escuchas historias locas como esta, pero nunca piensas que te sucederán a ti. Probablemente conduje a unos 30 kilómetros por encima del límite de velocidad el resto del camino a casa. No hace falta decir que no me quedaría dormido conduciendo. Ahora estaba completamente lleno de adrenalina. Todavía no tengo idea de quién era ese hombre, de dónde vino o cuál era su problema. Aunque si tuviera que adivinar, diría que probablemente era un vagabundo con problemas mentales. Pero, por otro lado, ¿qué haría un vagabundo en medio de la nada, junto a la autopista? No tenía sentido. Todo lo que sé es que nunca he vuelto a parar en un área de descanso desde entonces y planeo